caso neonatal, que estaría en relación a una mujer que estuvo recibiendo medicaciones en las últimas semanas que pueden subir la glucosa, pueden alterar la glucosa de ese neonato. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, corticoides, que casi no se, por eso no se utiliza en esa fase. Tenemos diabetes también gestacional, la diabetes del embarazo. De una mujer que hizo diabetes del embarazo, no necesariamente va a quedarse diabética toda su vida, pero sí va a tener que quedarse con un régimen de dieta muy estricto, como pusieron ustedes dieta, porque va a tener ya esta persona la posibilidad de que haga diabetes en su vida futura, o incluso muchas mujeres embarazadas que hacen diabetes gestacional y que luego quedan como diabéticas, y que el embarazo fue, digamos, el detonante para descubrir la enfermedad. Por eso, y para tratar de que no tengamos diabéticos que debutan recién con su enfermedad, nosotros predisponemos a que las personas se hagan chequeos, ¿no?, con el médico general, y que se llaman chequeos generales, ¿sí? Y que es justamente para hacer un mecanismo de prevención. Y ahí hacemos unas cuantas pruebitas básicas, digamos, y una de las pruebas que vamos a pedir es glucosa en sangre, es decir, una glucemia. Obviamente esta que se hace en el dedo no es la más específica, pero si tenemos un paciente que tenga síntomas de hiperglucemia, ese mismo rato sí nos sirve una glucosa pupilar, pero la que es ya realmente la que es útil para el diagnóstico en sí es la glucosa central, hecha en ayunas. Entonces, aquí tenemos la triada, ¿no? Ayer también preguntaba, alguien también me mencionaba la triada, estamos bien ahí. Esta triada nos dice, aquí está, que el paciente para que tenga hiperglucemia va a tener esta triada famosa que es las de las 3 P's, ¿sí? Alguna vez cuando estemos trabajando iguales en un hospital, ojalá, yo les comento las 3 P's del post-turno, ¿sí? Pero eso ya les digo en chico, no les voy a decir este momento. A ver, Víctor Eduardo Arevalo. Doctor, una pregunta, ¿no son 4 P's? ¿Cuál sería el otro? Pérdida de peso. Ah, ya. Bien, sería esta 4, la otra pérdida de peso, que sería la otra P, sería en el diabético tipo 1. ¿Sí? Y esa justamente es la que nos hace pensar en un diabético tipo 1 cuando ha perdido peso o es un paciente muy delgado y viene con estas 3 P's de acá. Entonces la cuarta P no se la pone para todos los diabéticos porque, por ejemplo, en el diabético tipo 2 no existe pérdida de peso, sino más bien el 99% de pacientes con diabetes tipo 2 van a tener sobrepeso. Sí, Víctor, pero excelente también esa acotación, y vamos a ver por qué bajan de peso los pacientes, que es justamente por cuando tienen déficit de insulina. Así es. Entonces, las 3 P's, digamos, para todos los diabéticos, sean este tipo 1, tipo 2, gestacional, ¿ya? O también por medicamentos. El paciente puede tomar corticoides, por ejemplo, prednisona, y luego hace estas 3 P's. Nosotros decimos, puede estar haciendo una diabetes medicamentosa, ¿ya? Claro, hay que ver si es medicamentosa o no, hay que hacer estudios. Entonces, las 3 P son las de polidipsia, polifagia y poliuria, ¿sí? Las 3 explican por qué, por glucosa elevada en sangre. La polidipsia porque está aumentada la osmolaridad. ¿Sí se acuerdan la fórmula de la osmolaridad, no? ¿O les hago acuerdo? Vamos a ponerles acá, para que tengamos esto, porque para ver tratamiento de esto, de la descompensación aguda, en la próxima clase que vamos a enfocarnos más en eso, vamos a ver manejo agudo que ustedes como médicos generales sí pueden hacerlo en el centro de salud, en el hospital básico. Ya, entonces la fórmula de la osmolaridad es igual a 2, ¿sí?, multiplicado por el sodio, ¿sí? Exacto, entonces más, caramba, no tengo que decirlo más, voy a poner esto aquí, más, ¿sí?, la glucosa dividido para 18, ¿ya? Y más la urea, que tenemos en nuestro medio más que el boom, porque la fórmula nos dice el boom para 2.8, pero nosotros dividimos más bien la urea para 6, porque eso es lo que más nos dan en los laboratorios. Entonces, 2 por el sodio, más la glucosa para 18 y más la urea para 6. Como sabemos en términos matemáticos, los más y menos son los que dan la fórmula. Aquí no tengo este dato a la mano, el más, acá. Ahí está. Y aquí tenemos el más. Entonces ya con eso queda más claro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una glucosa normal de 90 miligramos por decilitro, hacemos los cálculos con un sodio de 135, 145, 140 promedio,
y una urea de un joven o de un paciente que no tenga insuficiencia renal, que tenga una urea de 40, ustedes hagan el cálculo y nos van a salir las molaridades que van a estar normales, es decir, entre los 280 y 290 milimoles por litro. En cambio, estas personas que hacen hiperglucemia, ¿cómo va a estar la fórmula? Directamente proporcional. O sea, si aquí ponemos glucosa de que la persona tenga 300 miligramos y si le multiplicamos por un sodio, ustedes deben saber también que el sodio baja proporcionalmente a la glucosa. Es decir, tenemos hiponatremias en las que se da por por la subida de la glucosa, es decir, por la polaridad alta, que cambia los líquidos de un lado para el otro, y el paciente hace baja de sodio, pero en ese caso no porque le falta sodio, sino porque está aumentada la glucosa. Vamos a poner que está en 130, ¿ya? Y la urea que no está ni siquiera alterada, el paciente no tiene insuficiencia renal ni nada, y tiene 30 de urea. Y si hacemos el cálculo, pues, no sé, podemos hacer un cálculo rápido y podríamos ver cómo la fórmula directamente va a subir y el paciente podría estar en el estado de aumento de su molaridad, que les voy a calcular en este momento. Por ejemplo, tenemos 300 para 18, por hacer solo un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Tengo 16,6, más la 30 para 6 sería 5, y más 260, que sería el sodio, le tengo con 281, ¿ya? Este paciente, ¿sí?, no está haciendo todavía una hiperosmolaridad, ¿sí? No va a estar con síntomas de hiperosmolaridad todavía, ¿sí? Pero este paciente va a tener ya la glucosa alta en sangre y va a empezar a dar síntomas, cualquiera de esos síntomas. Más sed, porque la glucosa está más cargada en la sangre; polifagia, porque necesita el consumo de las hormonas de contrarregulación que entran ahí, la adrenalina, ¿sí?, el glucagón y la misma insulina, que empiezan a jugar ahí entre el hígado, entre el músculo esquelético para tratar de actuar en la gluconeogénesis, la glucogenolisis, y resulta que el paciente empieza a hacer también aumento por las necesidades calóricas, tiene más hambre, y luego como está con la orina cargada también por azúcar, porque pasa más azúcar más glucosa hacia la orina, que sobrepasa el umbral, entonces el paciente hace glucosuria, y esa glucosuria va llevándose líquido de manera osmolar, entonces orinan más. Y luego, si este paciente, imaginémonos aquí, este momento lo que acaba de hacer es ya una glucosa que este momento en cambio se fue para arriba, ¿sí? Tenemos que tenga 280, ¿ya? Y el sodio está en 140, ¿sí? Tenemos que este paciente, ¿qué es lo que acaba de hacer? Nada más aquí tenemos 280, aquí cuánto tenemos, 280 para 18, pues para entender, o sea, aquí lo que estamos hablando, tenemos 16, 15,5, 15,5, y le sumo a una urea de 40 para 6, ¿sí? 6, tanto, 7, vamos a redondear, ¿ya? Aquí nada más tenemos 295, tenemos 302, casi 303, ¿ya? Casi 303 milimoles por litro. Este paciente está haciendo ya hiperosmolaridad. ¿Qué va a tener? Va a tener síntomas de hiperosmolaridad. Las 3 P's están acá abajo, y aparte de eso ya va a tener alteración, probablemente algo de la conciencia, también hace un poco de edema cerebral, fatiga, dolor abdominal, varios síntomas más que se van sumando a esas 3 P's. Y si a eso le sumamos que el paciente venga con síntomas cetoacidóticos, vamos a determinar que este paciente lo más seguro está haciendo una descompensación aguda de la diabetes que se llama cetoacidosis diabética. ¿Y cómo le vamos a ver si está probablemente con síntomas de cetoacidosis? Porque va a estar con respiración acidótica, ¿sí?, como la respiración de Kuhn-Maul que se llama, ¿sí?, la apnea ahí, que es lo profunda y rápida. Y luego vamos a hacer exámenes de la gasometría, nos va a salir acidosis metabólica, y vamos a tener un paciente que está haciendo cetoacidosis y nos va a decir que si hace cetoacidosis es porque está haciendo un déficit de insulina, porque justamente una de las acciones de la insulina es prevenir la cetoacidosis, ¿sí? Una de sus acciones es prevenir la cetoacidosis. Y si eso se suma a lo que nos dijo Víctor, que es un paciente que ha tenido pérdida de peso, o que definitivamente no es que ha venido perdiendo peso, sino que siempre ha sido delgado con bajo peso,
decimos, prácticamente está casi diciéndonos el diagnóstico de un diabético tipo 1, que está debutando con una cetoacidosis diabética. Ahora resulta que no es este paciente, es más bien el otro, el paciente gordito, ¿sí? Paciente gordito, paciente ya, estos pacientes de diabetes tipo 1 por lo general son jovencitos, ¿no? Que debutan de niños o debutan de adolescentes, y en la gran mayoría se van a descubrir cuando son niños. ¿Ya? Y luego tenemos los diabéticos tipo 2, en cambio que son en cambio los que no es que tengan el problema principal que no produzcan insulina, porque el diabético tipo 1 no produce insulina, así de fácil. Entonces el diabético tipo 2 en cambio el problema no es que produzcan insulina, menos insulina, sino que puede que produzcan insulina todavía bien, sino que el problema principal está donde ustedes pusieron bien hace un rato en los receptores de insulina a nivel periférico, sobre todo bloqueados los receptores por la grasa, por la cantidad de adipocitos, por la obesidad. Estos pacientes diabéticos tipo 2 por lo general debutan no con cetoacidosis diabética, aquí, sino con la otra cosa que se llama hiperosmolaridad aguda, a lo que también se denomina una situación hiperosmolar no cetósica. Entonces, esta situación hiperosmolar no cetósica, ¿de qué se caracteriza? De hiperosmolaridad. Y no va a haber realmente síntomas de cetoacidosis. ¿Por qué razón? No hay síntomas de cetoacidosis porque el paciente no es que no está produciendo insulina, sí tiene insulina, y por lo tanto no hace acidosis. Pero en cambio, los receptores periféricos están muy dañados y la insulina no alcanza a tener su acción. Más bien en estos casos tenemos glucosas mucho más altas, glucosas que sobrepasan los 400 miligramos por decilitro. Y tenemos pacientes que tienen, por lo general, el promedio glucosa de 600 miligramos. Y hacemos este nuevo cálculo y decimos 600 dividido para 18, me sale a 33,3 más el sodio, ¿sí? Que está en 100, voy a poner incluso más bajito solo para que vean, ¿sí? No queremos ser exagerados, luego por el 270, ¿ya? Y esto puede variar en cuanto a la hidratación, ¿ya? Y aquí tengo igual un 7. Entonces, aquí nada más ya tengo 307 milismoles por litro. Si luego le pongo 140, tengo 280, ¿sí? Ya tengo 313 y 7, 320 milismoles por litro. El paciente está sobrepasando los 320 milismoles por litro. Es un paciente que está en franca situación hiperosmolar. Entonces, un paciente diabético tipo 2, por lo general va a debutar con una situación hiperosmolar. ¿Qué síntomas va a tener? Igual las 3 P's, poliuria, polifagia, polidipsia. Va a ser un paciente obeso, va a ser un paciente con alteración de la conciencia. ¿Y en qué sentido nos va a servir esto? Porque el tratamiento también va a variar. Una de las palabras que ustedes más repitieron y está bien es insulina. Estos pacientes vamos a tener que pensar tanto en este caso, son descompensaciones agudas, como la situación hipermolar no cetósica, como en la cetoacidosis diabética vamos a necesitar insulina. Sino que la diferencia va a ser que en la cetoacidosis diabética vamos a necesitar más insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente está en un estado que indica que no tiene producción de insulina adecuada. Mientras que en la situación hiperosmolar, cuando no tenemos síntomas cetoacidóticos, que el punto dice aquí su nombre, no cetóxica, este problema nos dice que el paciente requiere insulina, sí, pero no en tanta cantidad como en la cetoacidosis diabética. ¿Sí? Entonces vemos la diferencia de cómo el tratamiento varía de acuerdo con el comportamiento clínico y de acuerdo al diagnóstico de nuestro análisis clínico. ¿Ya? Y claro, obviamente, como este paciente está hiperosmolar, va a necesitar agua. Tiene que bajar su osmolaridad y le damos bastantes líquidos, muchos líquidos. Y en cambio el otro paciente de acidótico diabético le damos líquidos, pero no tanto. Ahí está también la diferencia. Bueno, entonces de esto pongo como para introducirnos en el de que este tipo de cuadros van a estar en relación a si es que hay un déficit de insulina relativo en el diabético tipo 2 o si hay un déficit absoluto de insulina como en el diabético tipo 1. ¿Ya? Y para eso entonces decimos qué es lo que hace la insulina en nuestro cuerpo. Pues la insulina en nuestro cuerpo lo que hace es todo esto de acá que les voy a poner. ¿Ya? Bueno, no, antes no, vamos, voy a dónde se toda relación de insulina. Solamente les comparto en la clase que ustedes tienen algunas páginas para pacientes familiares o gente que conozca con diabetes para que se ayuden. Deben conocer la enfermedad del diabético igual que el médico, prácticamente. El diabético debe conocer su enfermedad igual que el médico. Bueno, tiene que saber qué es la glucosilada,
qué es un HB1AC que le están haciendo en el examen, cuáles son sus objetivos terapéuticos, cuáles son los efectos que hace la hipoglucemia que está tomando, cuáles son los efectos secundarios de los hipoglucemiantes, cómo prevenir las hipoglucemias, qué hacer en caso de una hipoglucemia, ¿sí? Entonces, todo eso debe saber el paciente diabético. Por eso es que los endocrinólogos, cuando dan o nos explican las clases de esto, nos dicen que existen 4 puntales del manejo del diabetes. Y uno de los puntales de esas patas de la mesa es la educación del paciente diabético sobre su enfermedad. Si él no está consciente de su enfermedad, por más que hagamos esfuerzos de fármacos y cosas así, no va a hacer su dieta, no va a hacer ejercicio, entonces no va a cuidarse, no va a saber cuáles son los riesgos y el paciente hace complicaciones. Una de ellas es que ustedes pusieron neuropatía y otras de ellas, que son las más feas, que son por ejemplo la nefropatía diabética, la insuficiencia renal por diabetes, el síndrome coronario relacionado el daño endotelial por la glucosa cargada en el cuerpo, en la sangre, ¿ya? Entonces, toda esta hiperglucemia va a causar daños primero microscópicos y luego macros, que es lo que queremos prevenir, ¿ya? Entonces aquí tenemos varias páginas como esta, ¿no? Para que la sigan, si es que pueden entrar y tienen mucha información sobre diabetes. Aquí está un paciente diabético que está justo como ejemplo para que vean los diabéticos tipo 1, que si les diagnostican el diabetes tipo 1 no es que se ha acabado el mundo. Sí, perdón, discúlpenme. Ya, lo siento, aquí, ¿ya? Entonces, decía que ustedes, al paciente diabético tipo 1, pues puede decir se acabó ya todo, las esperanzas, porque le diagnosticaron diabetes, y pues aquí tenemos muchos ejemplos de gente que vive tranquilamente con su diabetes y que no ha pasado nada si se cuida bien. Obviamente su estilo de vida es diferente, van a tener muchas situaciones diferentes a los pacientes no diabéticos, desde pues irse a los restaurantes, porque su dieta, etcétera. Pero pues son cosas que son manejables, ¿eh? Aquí tenemos también otra que también la página aquí, como ustedes ven, tienen noticias, tienen recursos, les dan guías, muchas cosas que el paciente se va a ayudar. Eso les puse ahí para que puedan tener un poquito más de información. Y recordar entonces cómo funcionan las células beta del páncreas, en donde se produce la insulina, y qué es lo que hacen nuestros medicamentos, porque nuestros medicamentos vamos a clasificar en familias, como ya sabemos, y esas familias vamos a tener que saber nosotros en fármaco qué es lo que hacen. Perdón, está llamando el profesor Fernando. ¿Aló? Perdón, disculpa, pensé que era el profesor Fernando que me estaba llamando. Entonces, tenemos que estas células beta tienen este mecanismo de producción de insulina. Este es el mecanismo normal que hacen las células beta, ¿no? Primero, lo que van a hacer en estas células es que va a existir un cambio conformacional de la membrana, ¿no? ¿Cuál es este? Pues va a ser el siguiente. ¿Ya? Entonces entra la glucosa a través de este cotransportador, o de un transportador de glucosa, que es el GLUT2. Entra la glucosa, que está aquí está la sangre, ¿no? Torrente sanguíneo. Aquí están las células beta del páncreas. Y esta glucosa va a activar el ATP, y el ATP va a permitir que, actuando como segundo mensajero prácticamente el ATP, que se cierre los canales de potasio. Se cierran los canales de potasio dependientes de ATP, así se llaman. Y estos canales de potasio dependientes de ATP, en el momento que se cierran, ¿qué va a pasar con lo interior de la célula? Que se despolariza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de cargas positivas. Y esta despolarización facilita la entrada de calcio. Entra el calcio, asimismo en el torrente sanguíneo, y actúa aquí sobre las vesículas que están cargadas de insulina para que se dé la exocitosis y se libere la insulina hacia el torrente sanguíneo. Entonces le llega glucosa y no metaboliza, sino que tiene todos estos cambios aquí, y luego sale insulina. Y la insulina avisa todo el torrente sanguíneo para causar sus efectos en todos los órganos donde actúa la insulina, que prácticamente se puede decir que es a nivel sistémico, ¿sí? Obviamente ciertos órganos que tienen más acción de la insulina, pero es la acción sistémica prácticamente.
Entonces, aquí existe, por ejemplo, un grupo de medicamentos que alguien también nos puso, algunos compañeros, y nos decían sulfonilurias, y son uno de los hipoglucemiantes orales más utilizados, las sulfonilurias. ¿Qué es lo que hacen estos? Lo que van a hacer es este proceso, cerrar los canales de potasio. Aquí van a hacer eso, cerrar los canales de potasio para que la célula se despolarice y para que se libere más cantidad de insulina. Y eso también nos dice, por lo tanto, que si un paciente es diabético tipo 1 y ese diabético ya no tiene la producción necesaria de insulina en sus células beta, por diferentes causas, autoinmunes, ¿no es cierto?, las más conocidas, o existen también diabéticos que se quedan diabéticos tipo 1, por ejemplo, después de una pancreatitis severa. Se ha escuchado la pancreatitis, ¿no? Entonces, la pancreatitis, por ejemplo, imagínense una pancreatitis severa que hizo necrosis pancreática, se murió el 60% del páncreas y obviamente con células beta incluidas. Y si luego lo que queda de páncreas no es suficiente para producir la cantidad de insulina, el paciente se queda diabético tipo 1 también. Bueno, si el diabético típico tipo 1, el jovencito que no produce insulina, por más que le demos estas drogas, sulfonilurias, ¿sí?, un diabético tipo 1 no va a tener ninguna acción. ¿Por qué razón? Porque por más que cierre los canales de potasio, no va a tener insulina que liberar. Entonces, para los diabéticos tipo 1, ¿cuál es el tratamiento? Insulina. Se acabó. Para los diabéticos tipo 2, ¿cuál es el tratamiento? Los antidiabéticos no insulínicos, primerito. ¿Ya? Y después nos vamos a ir con la insulina final. Bueno, seguimos avanzando. Estamos bien en la hora para seguir. Sí, 9 y 14. Entonces, tenemos que la insulina tiene receptores a nivel de transmembrana, como ya conocimos en las primeras clases. Estos receptores de insulina son activados por tirosina, unidos de enzima, y lo que van a permitir es la entrada de glucosa para la utilización de la glucosa a nivel de la célula. Es lo que hace la insulina, ¿no? Que toma la insulina prácticamente, literalmente, del torrente sanguíneo y lo lleva al interior de la célula para que la glucosa sea utilizada en sus mecanismos de todo el ciclo de Krebs y todo eso. Entonces, si la insulina no existe en nuestro cuerpo, pues lo primero que va a existir, ya sabemos todos, es que va a existir un estado de hiperglucemia, primerito. Pero no solamente eso, sino que también existen los pacientes, como también pusieron ustedes, obesidad, sobrepeso, dieta, de que un factor de riesgo va a ser este, y que este va a determinar lo que se denomina los síndromes de resistencia a la insulina, en el que el paciente todavía no es diabético, pero sí se le considera ya como incluso como un estado prediabético. Para eso tenemos definiciones de la diabetes, ¿no? Y hay varias, pero realmente las que más se llevan son aquellas con la guía de se llama Diabetes Care, que tenemos siempre actualizada. Yo no me acuerdo si les subí a ustedes la guía, pero les voy a subir si no les he subido, para que puedan ahí ver más cosas si profundizan su conocimiento en el tema de diabetes. Les va a servir por los años superiores también, para que hagan el manejo clínico, el diagnóstico y el tratamiento del paciente diabético, ¿sí? Bueno, en todo caso, esta guía nos dice que un paciente diabético es aquel que tiene por lo menos 2 glucosas realizadas en ayunas, tiempo de ayunas de cuántas horas, de 8 horas, ideal 8 a 10 horas. Entonces, desde la noche no se come nada hasta la hora del día siguiente del examen. Obviamente el examen no se va a hacer a las 12 del día, tiene que hacerse a las 7, 8 de la mañana. Y sin tomar agua, nada, pues se va a hacer su examen, se saca sangre y pedimos glucosa en sangre, sí, glucemia. Y nos sale más de 2 tomas con 126 miligramos de decilitro para arriba. Entonces, si tenemos esta cifra de igual o más de 126 miligramos de decilitro para arriba, ese paciente es un diabético. Si tenemos también una glucemia hecha al azar, viene un paciente con las 3 P's o con las 2 P's, y vemos una glucemia al azar, ¿sí?, incluso capilar, más de 200 miligramos por decilitro, también podemos casi asegurar que el paciente es diabético, ¿sí?, más de 200 miligramos por decilitro. Obviamente hacemos luego un examen en ayunas, y si vemos que sea más de 126, es un diabético, ¿ya? Y luego vamos a pensar si es un diabético tipo 1 o tipo 2, y empezamos a pedir unos cuantos exámenes, y uno de esos exámenes que pedimos es el péptido C, que es esta misma hormonita que se libera conjuntamente con insulina. Entonces, si el paciente tiene células beta que liberen insulina, va a liberar también péptido C. Y como es más fácil medir péptido C que insulina en sangre, más barato también, entonces medimos péptido C. Si tenemos péptido C normal, el paciente sí tiene reservas de insulina. Si tiene péptido C bajo, decimos que usted es un diabético tipo 1 que no tiene adecuadas reservas de insulina y hay que tratarle con insulina, ¿sí? Aquí están
las curvas de cómo actúa la insulina de manera fisiológica y vemos que cómo está aquí una curva de un paciente que sería normal, digamos entre comillas, o sea, que no tenga diabetes, un paciente que tiene diabetes tipo 1 y un paciente que tiene diabetes tipo 2. Entonces, normalmente si tenemos aquí una dietita, imaginémonos que ponemos alguna cosa, no sé, carbohidratos ahí, cualquier cosita, ¿ya? Va a subir la glucosa en nuestra sangre temporalmente, obviamente cifras tolerables, y lo que va a pasar es que se va a liberar dentro de los primeros 15 minutos en el páncreas, una vez que ha llegado el bolo alimentario al duodeno, y ahí estimule a las incretinas, y las incretinas también ayudan al páncreas porque está justo ahí en la circulación ahí del duodeno páncreas, y se libera la insulina. Entonces, esta liberación de insulina se da en pico, que es un pico inicial, normal, que es justamente para evitar que el paciente haga hiperglucemia, y esto va a durar o va a darse dentro de los primeros 15-30 minutos, en los 30 minutos bajó el pico, y luego a los 45-60 minutos se da un segunda liberación de insulina, que ya no es tan alta, ya no es en pico, y permite que la glucosa se mantenga normal en las horas que vienen después. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en un diabético tipo 1? Que vemos que prácticamente, como no tiene reservas de insulina, jamás va a ser un pico de descarga de insulina y nunca va a alcanzar tampoco esa segunda elevación. Entonces, el paciente diabético tipo 1 queda así la curva plana y lo que requiere es insulina. El diabético tipo 2, en cambio, tiene dos situaciones. Sí tiene insulina, pero no alcanza a liberar picos, ¿sí? Porque la cantidad de insulina que tiene también empieza progresivamente con el tiempo también a disminuir por el daño que tienen las células beta. Entonces, alcanza a liberar insulina, pero no en picos, sino que lo alcanza a hacer después de unos minutos más. Entonces, en este momento, en estos minutos, es cuando los pacientes por lo general van a desarrollar hiperglucemias, si es que no están tratados de manera adecuada con sus medicamentos del diabético tipo 2. Y por eso vamos a ver que estos diabéticos tipo 2 toman sus medicamentos antidiabéticos orales con la comida o antes de las comidas, para justamente cuando ya llegó aquí, se predispone una hora antes que tome su medicamento, para que cuando esté aquí ya comiendo, y llega todo, la glucosa llega al páncreas y que va a estimular la producción de insulina, para este momento ya se haya dado recién el efecto de la insulina aquí que subió, pero para esto ya empezó a actuar el antidiabético oral haciendo lo que vamos a ver que va a hacer. ¿Sí? Entonces, el diabético tipo 2 no alcanza a hacer picos de insulina, sube la insulina en la segunda oleada, digamos, de descarga de insulina, y lo hace pero no una cantidad adecuada o normal, pero sí descarga insulina y alcanza a controlar por lo menos la glucosa, pero para esto va a requerir medicamentos antidiabéticos orales porque no puede hacer esto. Y asimismo, muchos diabéticos tipo 2, cuando avanza su enfermedad, necesitan luego ya insulina. ¿Sí? Entonces algún diabético tipo 2 dice, me están dando insulina y ahora sí se complicó porque ya me voy a morir, y porque ya una vez que me dan insulina es porque ya estoy incurable. Entonces se le explica, se le dice que no es así, que es como parte del proceso, que simplemente ya el medicamento antidiabético oral ya no tiene su acción completa y que necesitamos la ayuda de insulina. ¿Para qué insulina? Porque va a tratar de parecerse a esta curva dando estos piquitos de descarga que no puede hacer el páncreas. Y para eso tenemos los nombres de nuestros medicamentos que siempre tenemos que ver. Entonces aquí vamos a ver nuestros nombres. Pues vamos a ver primerito las insulinas. Y tenemos insulinas también de varias familias. Unas que se llaman de acción rápida, unas son de acción ultra rápida, como la Lispro. La de acción rápida o regular, que también se le llama insulina cristalina. Luego tenemos la insulina de acción intermedia, como la NPH, y que también se la llama insulina lenta, ¿sí? En ciertos libros, la NPH. Y tenemos la insulina de acción prolongada, que es la insulina glargina. Entonces, cada paciente va a requerir un esquema de insulina. Nosotros no vamos a dar los esquemas de insulina, porque nosotros como médicos generales no vamos a tratar a los pacientes que necesiten un esquema de insulina. Nadie de ustedes que se ingrese como médico general va a estar en la facultad de dar un esquema de insulina a un paciente en su casa. Lo que sí vamos a tener que saber es por qué está recibiendo sus esquemas, cómo está recibiendo sus esquemas, y nosotros tratar de hacer la prevención de las complicaciones de esa insulina y explicarle cómo debe recibir, cómo debe ponerse, qué debe hacer, qué debe, todas esas cosas. Pero realmente no vamos a dar los esquemas. Lo que sí vamos a ver son esquemas de insulina cuando estamos como médicos generales y que podemos verlos en una descompensación aguda, en que
sí nos toca participar en ese manejo con insulina, ¿ya? Y luego tenemos antidiabéticos no insulínicos, es decir, todos los que están acá, y ven que ustedes son bastantes. Entonces, teníamos las principales familias, y está muy bien lo que ustedes pusieron. Estos de aquí, donde estoy poniendo el cursor, que se llaman las sulfonilurias, y aquí estos también se les llama secretagogos, ¿sí? Secretagogos de insulina, o las sulfonilurias. ¿Cuál es su función? Ayudar en la secreción de insulina, ¿ya? Luego tenemos las biguanidas, que también pusieron, y el representante de estas biguanidas es la metformina, el más utilizado a nivel mundial de los medicamentos para la diabetes, para los diabéticos tipo 2, para los pacientes obesos, para los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Tiene que ser la primera droga, el primer medicamento, metformina, la biguanida, y vamos a ver qué es lo que hace. En cambio de las sulfonilurias, al representante le vamos a poner un nombre, porque siempre le ponemos un nombre a cada uno de ellos. Va a ser la glibenclamida, ¿no? Luego tenemos aquí medicamentos inhibidores del alfa-glucosidasa, pues eso no los vamos a ver como médicos generales ni los vamos a tener a la mano. Y tenemos también otros de otras familias que los vamos a nombrar, pero que ya son menos utilizados como médico general. O sea, nadie médico general va a dar estos medicamentos. Ni tiazolidinedionas, ni moduladores de las incretinas, como los inhibidores del TPP4, ni los análogos del GLP-1. Entonces, ¿pero por qué les vamos a ver? Porque necesitamos saber sus nombres, saber por lo menos qué hacen. Pero no es que nos vamos a profundizar mucho en estos, porque estos son ya de médico especialista, ¿sí? Bueno, entonces vamos, además que los que ustedes tienen en los centros de salud, en los hospitales básicos y todo, son estos. Insulina rápida, la regular, selección rápida, insulina cristalina, tenemos insulina de pH, podemos también tener insulina glargina, y a nivel de los orales vamos a tener las sulfonilurias y las biguanidas. Y los de acá no vamos a tener, pero sí los vamos a conocer, obviamente. ¿Ya? 925, veamos. Entonces, aquí está el diagnóstico de diabetes, un paciente que tiene glucosa en ayunas de 8 horas por lo menos, igual o más de 126 miligramos por decilitro, 2 tomas por lo menos realizadas en 2 días diferentes, o que tenga más de 200 miligramos por decilitro en cualquier momento, pero con síntomas de diabetes, ¿ya? Un paciente que estamos en la duda, le hacemos un examen que se llama hemoglobina glicosilada, ¿sí? Se llama A1C o también HB, o sea, de hemoglobina 1AC. Y resulta que este paciente tiene más de 6.5%. Si una persona no tiene diabetes, esta hemoglobina no puede estar cargada de glucosa. Es una hemoglobina cargada de glucosa, es una hemoglobina glicosilada. Y si el paciente dice, no, es que solamente al ser porque, no sé, comí mucho pastel ayer, que era mi cumpleaños, y la glucosa está en 220. Bueno, hacemos otro examen, igual está alta, el paciente está como en dudas, o nosotros estamos también en la duda, parece que sí o no. Pedimos de hemoglobina glicosilada y vemos más de 6.5. Eso nos dice que en los últimos 6 meses por lo menos el paciente está con hiperglucemias y que es un diabético y no hay donde más perderse, ¿ya? Y los síntomas que deben estar con diabetes, obviamente. Y también nos dice la guía que empecemos a estar, así como los prehipertensos, empezamos también a actuar ya. Aquí también en la prediabetes empezamos a actuar. La glucosa en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro. Entonces, si el paciente tiene esto, no es diabético, hacemos otra toma, también se repite la glucosa en este rango, decimos usted es un prediabético. Vamos a las causas, lo más seguro que tiene sobrepeso, ¿sí? Ahí tenemos que regular el peso, regular la dieta, hacer el ejercicio, y por lo general los pacientes con eso van a responder. Y a veces, cuando ya no es suficiente y el paciente tiene lo que se denomina un síndrome metabólico, es decir, hiperglucemia, puede estar aquí, obesidad, ¿ya? Y dislipidemia, ese paciente requiere ya manejo. Y además ya empezamos a hacer el riesgo cardiovascular y vemos cómo está la presión arterial y nos vamos otra vez a esa calculadora que se calculaba el riesgo cardiovascular en 7 años, recuerdo, que vimos en hipertensión, y vemos si la presión está en menos de 120-80 para que no tenga riesgos. Y así empezamos ya a ver la medicina ya más integral. Entonces vamos uniendo los temas también de nosotros y empezando a pensar ya todo en manera integral. Ese paciente de aquí, si tuviera este riesgo, este síndrome metabólico, va a requerir medicamento, sin ser diabético todavía, y ese medicamento va a ser la mejor. Bueno, entonces, ¿qué hace la insulina? No solamente maneja la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia la célula, sino que va a promover el almacenamiento de glucosa en ciertos tejidos que nos va a servir de reservas, el hígado, el músculo, el tejido adiposo, a nivel de otros órganos también, pero sobre todo estos de aquí más importantes, tejido adiposo.
Luego de eso va a inhibir la glucogenólisis, que es justamente el proceso que está favorecido por el glucagón a nivel hepático y también favorecido por la adrenalina a nivel muscular para liberar glucosa. Ustedes sí han escuchado que existe la diabetes emocional, cuando una persona se asusta, como que dice, es que yo tengo diabetes emocional. ¿Han escuchado ese término? ¿No? Ya, hay muchas personas que dicen, le hacemos la glucosa, es como que la persona tiene miedo, que le digan que es diabético, si no quiere aceptar, digamos, la realidad. Y dice, ¿no será, doctor, que es porque estoy, dice, un poco nervioso, que me subió la glucosa? Entonces, bueno, sí puede darse por una descarga de adrenalina o una elevación de glucosa, pero no a cifras de que sea más de 120 miligramos por decir. Y también, pero en casos de que exista mucha liberación de adrenalina, por ejemplo, un trauma, ¿ya? Oye, tiene un trauma importante, acaba de tener un accidente de tránsito, está con politraumas y vemos la glucosa elevada, por ejemplo, 130, ¿ya? 140, 190, 210. Decimos, bajo estas condiciones no le puedo decir a esta persona que es diabética. Sí, puede que lo sea, pero más bien vamos a asumir que el mecanismo es por el trauma. ¿Por qué razón? Porque está liberando adrenalina. Ahí sí, porque justifica una liberación de adrenalina por un trauma que está en un proceso, en este momento, de estrés metabólico. Y la adrenalina lo que hace es liberar glucosa, es decir, glucogenólisis, del glucógeno, libera fracciones de glucosa que van al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque le da la información a este cuerpo de que utilice glucosa porque algo grave le está pasando. Igual que el paciente que esté en ayunas por algunos días, libera glucagón, y el glucagón va al hígado y libera glucosa para utilizarla. Entonces la adrenalina también saca glucosa del tejido muscular, es decir, el músculo estriado, esquelético, y es otra de las hormonas que se llaman de contrarregulación, es decir, que hacen lo contrario que la insulina. Y la insulina lo que hace, en cambio, es justamente inhibir este proceso, inhibir la glucogenólisis, tanto a nivel de músculo como a nivel de hígado. Y si no se da, sobre todo a nivel hepático, la glucogenólisis, el paciente no hace liberación de cuerpos cetónicos, como son por ejemplo, el ácido beta hidroxibutírico, que es uno de los que más se acumulan, y el ácido acetoacético, que son los dos principales ácidos que se liberan en este proceso de glucogenólisis. Si no, el paciente no tiene insulina, hace glucogenólisis a nivel hepático, libera los dos ácidos, ¿sí? Y el paciente hace cetocidosis, hace la respiración de Kussmaul, la acidosis metabólica y se muere por eso, ¿sí? Más que por el proceso de hiperglucemia, se muere por cetocidosis. Al igual que el hiperosmolar, en cambio, que en cambio ese se muere por osmolaridad alta. Ya entonces, todo esto hace la insulina. Aparte de eso, tiene una acción anabólica en que va a favorecer el almacenamiento de glucosa como glucógeno a nivel muscular y obviamente el paciente mantiene su peso. Si no tiene insulina, no hace este proceso y el paciente empieza a bajar de peso. ¿Sí? El peso no deseado, obviamente, porque no quiere bajar y vemos que ha bajado por ejemplo, el diabético tipo 2, que era gordito, y vemos que sin hacer ejercicio empieza a bajar de peso. Es un diabético tipo 2 que está yéndose hacia un requerimiento de insulina, porque clínicamente nos está diciendo la otra P que decía el compañero Víctor, que está bajando de peso, es porque está faltando insulina. Pero si nos dicen, no, está haciendo ejercicio, la glucosa está bien manejada, la glucosa está muy bien ahora desde que está utilizando sus medicamentos o no, está bajando de peso porque está comiendo más sano, porque está haciendo ejercicio, pues ahí no vamos a decir porque requiere insulina. Ahí está bien. Entonces vemos al otro que está bajando de peso, no hace ejercicio, y encima de eso la glucosa no se controla bien, ahí le vamos a hacer un estudio de péptido C para ver si está requiriendo insulina. Bueno, ¿qué más hace la insulina? Aumenta la síntesis de proteínas, de aminoácidos, por eso mantiene el peso también, y el paciente tiene buen músculo, digamos, con proteína, pero en otros casos ya del diabético que es tipo 1, tiene justamente, es flaco, es enflaquecido, y aumenta la síntesis de glucógeno. Así es que pues todo esto está en cambio contrarrestado por el glucógeno y por la adrenalina y las otras hormonas de contrarregulación. Bueno, entonces lo que hace es utilizar glucosa, y aquí tenemos las insulinas que lo que tratan de hacer es controlar a la insulina, a la glucosa de la sangre, es decir, la glucemia. Y tenemos las reacciones ultracorta, la corta, la intermedia y la prolongada. Están los principales nombres, nos vamos a grabar solo uno. De la acción ultracorta nos vamos a grabar la insulina Lispro. De acción corta nos vamos a grabar la insulina regular, también llamada insulina cristalina. ¿Ya? Las que no están en azul no nos vamos a grabar. La reacción intermedia nos vamos a grabar la NPH.
Y la acción prolongada vamos a grabarnos la insulina glargina. Ya tenemos una clasificación y unos nombres que por lo menos uno de cada uno debemos saber. La dosis diaria de insulina que requiere el paciente en total de insulina, porque ustedes vieron que el páncreas elimina insulina como si fuera insulina de acción rápida en un pico, y luego insulina de acción intermedia y prolongada, que es la segunda descarga de insulina. Eso hace el páncreas. Pero como el paciente necesita ayuda, le damos o les dan los médicos endocrinólogos este tipo de esquemas que tengan insulina que haga picos, insulinas que no hagan picos. Ya vamos a ver unas curvitas. La dosis diaria de total de insulina que requiere un paciente es de 0,5 a 1 unidad internacional por kilo por día. Eso sí debemos saber, porque vamos a ver que el paciente está recibiendo esquemas que involucran 30 unidades de insulina, 40 unidades de insulina, 60 unidades de insulina, 100 unidades de insulina. ¿Ya? Y asimismo, para que no nos pasemos en la dosis, la mayoría de presentaciones vienen ya elaboradas con 100 unidades por cada ml. ¿Sí? Ustedes van a ver insulina ni sé cuánto, 100 unidades por cada ml. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no nos pasemos en la dosis. Ya, aquí están cómo hacen estas insulinas, en cuánto tiempo actúan, cuánto duran, para que tengamos una idea con la curva normal de la descarga de la insulina que se da en el páncreas. Entonces, la insulina Lispro, que es la ultra rápida, empieza a actuar a los 15-30 minutos de administrada. Esta insulina es de acción vía subcutánea. La insulina regular o cristalina es por vía subcutánea, por vía muscular, por vía intravenosa. La insulina NPH se utiliza por vía subcutánea y la insulina glargina también por vía subcutánea. Ya, entonces, insulina Lispro actúa a los 15-30 minutos. ¿Ya? La insulina esta tiene un efecto máximo, o sea, su pico va a alcanzarse a la 1 hora y media hasta 2 horas y media. Y la finalización va a terminar a las 3-4 horas. Entonces, a las 3-4 horas ya no tenemos acción de este medicamento. Y por eso es que los endocrinólogos le hacen una asociación, por ejemplo, de la Lispro asociada a glargina. ¿Por qué? Porque la glargina empieza a actuar a la 1-2 horas. Entonces, a los primeros 15-30 minutos ya empieza a actuar y trata de hacer este pico inicial que requiere el paciente para que no suba más la glucosa. Entonces empieza a descender a glucosa. A la hora y media, 2 horas y media, ya hizo más efecto, justo donde se empieza a meter el efecto de la glargina. 1-2 horas. De hecho, la glargina no produce picos, no tiene picos de acción, aquí dice clarito. Y a la 1-2 horas empieza ya a actuar. Entonces, ¿qué se suma? La acción de la glargina, la acción de la Lispro, y el paciente a la 1 hora y media, 2 horas, la glucosa tiene que estar controlada. Y este efecto dura en cambio 24 horas. Entonces, el paciente le pueden hacer una asociación dándole insulina glargina, por ejemplo, en las horas del día, ¿ya? Y dejando la hora de la noche, por ejemplo, para utilizar tal vez una dosis de otro tipo de insulina, dependiendo cómo son sus cifras de glucosa. Y como digo, son esquemas varios que manejan los endocrinólogos y que nosotros realmente no vamos a poder equilibrarlos de una manera así, porque no hay un solo esquema, hay muchos esquemas dependiendo de cada paciente. La insulina rápida regular actúa a los 30 minutos de inicio de acción. Y por eso también nos pasa que en los hospitales viene un paciente con glucosa alta y un médico nos comenta, dice, le pusimos una dosis de insulina cristalina, que es esta, por vía subcutánea. Entonces le decimos, y el médico quiere ya que en 30 minutos ya esté ya la glucosa controlada. Le decimos, no, todavía no va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque recién a los 30 minutos, recién empieza a actuar, y su efecto máximo va a verse a las 2,5 a las 5 horas. Entonces, si podemos por vía subcutánea, el paciente pues no va a bajar la glucosa en 1 hora, más bien a veces sube la glucosa. Dice, chúticas, pero ¿qué pasa? Le damos otra dosis de glucosa, de insulina. Y el paciente luego de unas horas se vaya a su casa y no va a comer bien y viene luego con hipoglucemia. ¿Por qué? Porque se sumaron los efectos que se dan por estas horas, a las 5 horas, 2 horas y media, 5 horas. Bueno, ese es el efecto máximo, y el efecto final, o sea, la finalización de su efecto va a terminar a las 4-12 horas. Por esta razón, la insulina cristalina se recomienda en esquemas cada 12 horas. La insulina Lispro va a tener esquemas en los que va a hacer su dosis a 2 a 3 veces en el día. La insulina NPH es la insulina que se llama, entre comillas, la insulina lenta. Estas insulinas de acá arriba son insulinas cristalinas, son claritas, líquido claro, transparente. Mientras que la insulina NPH es una insulina lechosa. Su inicio es a la 1 o 2 horas. ¿Ya? Este medicamento no nos va a servir para hacer los tratamientos de descompensaciones agudas, porque en la descompensación aguda, ¿qué le pasa al paciente? Le falta insulina.
¿Cuál es la insulina principal que le está faltando? Esta, la insulina regular. Y con esta le manejamos descompensación aguda, como la cetoacidosis diabética o la situación hiperosmolar. La NPH va a quedar para el manejo en su casa o para cuando el paciente haya salido de esa descompensación aguda, que es la cetoacidosis o la hiperosmolaridad. Ahí empezamos con el esquema de NPH. Ya entonces, incluso en la guía de diabetes que les ofrecí, ustedes van a ver cómo van a recomendarles que después de unas horas que ya se ha controlado la cetoacidosis, pueden empezar con el esquema de NPH. Entonces te empieza a actuar a la 1 a 2 horas. Su pico máximo va a alcanzarse a las 4 o 12 horas. Y su finalización termina a 12 a 16 horas. Por esa razón también es que el NPH por lo general se utiliza una vez al día, pero pudiera utilizarse también 2 veces en el día. Y la glargina, ya dijimos que no tiene picos, que empieza a actuar a la 1 hora, 2 horas y que se da una dosis diaria. Esta es la ventaja que tiene la glargina del NPH, que no va a... ¿Cuál es la ventaja también de no tener picos? Es que el paciente no tiene riesgo de ser hipoglucémicos, ¿no? Cuando hacen picos, todas las que tienen pico, ¿sí?, de descarga, o en caso no sería descarga, picos de acción, tiene riesgo de ser hipoglucemia. O sea, si le vamos a dar insulina a un paciente, hay que darle comida. No podemos darle insulina sin comida. Y a veces nos pasa, muchas ocasiones nos pasa, imaginemos ahora un paciente adulto mayor que está yendo a vacunarse. Y se han escuchado que muchos se van en ayunas, ¿no? Lo cual ya recalcaron y nos dicen, no vayan en ayunas, no hace falta ir en ayunas. Pero muchos no leen, no ven, la información también a veces es insuficiente y se van en ayunas. Imaginemos que este sea un paciente diabético tipo 2 y que ya está con insulina asociada. Y a estos diabéticos tipo 2 cuando reciben insulina, no es que se conviertan en diabéticos tipo 1, sino que se llaman diabéticos tipo 2 insulino requirientes, para diferenciarlos de los diabéticos tipo 1. Entonces, estos insulinos requirientes, imaginemos que tiene esquema de insulina en la mañana en el desayuno. Y alguien le dijo, el vecino, el amigo, vaya en ayunas. Ya, y él se va, pero colocándose la insulina. Se va a estar en la fila, y obviamente que le va a dar después de unas horas una hipoglucemia. Aquí en Quito es que están unas tremendas filas, aquí estamos sin filas, prácticamente está muy bien, digamos, por también la cantidad de gente. Pero ponte que un paciente llegó a las 7 de la mañana y la vacuna tocaba a las 9 y se va 2 horas antes porque pues quiere ganar tiempo y se fue colocando la insulina a las 6:30. Pues aquí a las 8, si no desayunó, ya le empezó a actuar, y a las 10 o a las 9, este paciente ya está haciendo hipoglucemia y se cae desmayado en la fila, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que explicar al paciente diabético. Si usted no va a comer por alguna razón, necesita hacerse un examen en ayunas, lo que sea, un procedimiento, no se ponga la insulina, tampoco tome el antidiabético oral. Si no come, no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque va a bajar la glucosa. Así de fácil. Entonces, acordémonos de esto también. Preguntas, chicos, de lo que hemos hablado hasta el momento. Comentarios. ¿Qué dicen? Nada todavía. Andrea, perdón, Ananda. Andrea. Ananda. Sí, doctor. ¿Esta insulina se usa también, o sea, solo para los diabéticos de tipo 2 insulino dependientes o también para los de tipo 1? ¿Se usa la misma o es una diferente? Ah, ya, muy buena. No, la misma, ¿sí? Simplemente que los diabéticos tipo 2 insulino requirientes, el endocrinólogo va a determinar con lo que se denomina haciendo una curva de glucosa, viendo en qué momento del día es que sube más la glucosa. Entonces le pide a los familiares, al mismo paciente, que se haga unas glucemias capilares en la mañana antes del desayuno, una glucosa postprandial a la hora después del desayuno, que se haga un controlito otro día en la tarde, ¿sí?, antes de la merienda, después de la merienda, una horita en la noche, a las 10 de la noche, para no dar mucha dosis en la noche para evitar la hipoglicemia de la madrugada. Entonces, esto ve el endocrinólogo y dice, no, necesito reforzar más dosis de insulina en la mañana o necesito más dosis de insulina en la noche, ¿ya? Y de acuerdo a eso le va a dar la una o la otra, porque imagínate que le dé insulina en la noche, que sea de acción rápida y que baje la glucosa como a las 12 de la noche de este paciente y hay hipoglucemias a las 12. Entonces tiene que determinar cuál utiliza más en ciertas horas y cuál menos. Por esa razón, incluso, como para tener una idea con médicos generales, los esquemas de insulina por lo general se dividen en el total de insulina del día para 2/3 de la mañana y el 1/3 que quede para la noche, ¿sí?, para justamente evitar la hipoglucemia de la madrugada, que muchos pacientes a veces viven solos. Y la hipoglucemia a veces no te da síntomas muy claros. El paciente puede estar durmiendo y en esas horas de la madrugada hacer hipoglucemia. Los síntomas de hipoglucemia son la diaporesis, ¿no?,
el decaimiento, la náusea, ¿sí? La alteración de conciencia, somnolencia. Entonces imagínate un viejito, encima de eso se toma insulina en la noche, le hemos dado mucha dosis en la noche, y que come por lo general pronto, 7 de la noche tal vez, y a las 2 de la mañana está hipoglucémico, y si no tiene un familiar que le ayude, que le controle, que le vaya a cuidar, le van a ver a las 6 de la mañana, el viejito está inconsciente, ¿sí? Sí, que no está con una hipoglucemia mucho mayor y ha dañado su cerebro. Y se acuerdan cuando hablamos de los beta bloqueantes y decíamos que no daban la taquicardia, que es la que al paciente le hace sentir ansioso como un mecanismo de respuesta de que le está bajando la glucosa, y no le da eso con las beta bloqueantes y por eso no se utilizaban en la diabetes. Entonces, eso, la respuesta que es que se utilizan los mismos, pero dependiendo de cada paciente en qué dosis. Ana. Gracias, doctor. Muy bien, entonces los medicamentos estos, miren ustedes cómo les viene. Aquí está insulina, en este caso es NPH, no se le alcanza a ver bien, pero sí ven que es lechosa, y nosotros vamos a ver en qué presentación viene cada una, y puede ser de todas estas presentaciones, pero dependiendo, por ejemplo, esta no va a tener todas esas presentaciones de administración, son todas esas vías de administración. Ya, siempre debemos utilizar jeringuillas que sean para vías subcutáneas, o sea, no podemos utilizar jeringuillas de vía muscular para poner una inyección vía subcutánea, ¿no? Tiene que utilizar esta jeringuilla que ya viene justo con la aguja vía subcutánea y que tiene justo las marcas. Entonces ayer les decía al otro grupo, si no tienen esta jeringuilla en su casa y nunca la han visto, cómprense un día que vayan a la farmacia, una jeringuita de insulina, que tienen para estar observándole cómo viene cada marca, que justo van a ver ustedes que tiene las marcas, que una línea, cada milímetro equivale a una unidad de insulina. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se va a poner y cómo se lo va a poner la insulina? Siempre lo que tenemos que hacer es lo siguiente: la insulina debe mantenerse en un lugar de acuerdo a cada una de las indicaciones de su producto. Por lo general va a estar refrigerada, ¿sí? Tiene que estar refrigerada a una temperatura, tenemos que ver a qué temperatura nos recomienda que la tengamos, y el paciente lo que va a hacer es sacar su dosis que le toca, está recomendada aquí en esta jeringa, y para que no vaya insulina fría a la vía subcutánea y no se absorba bien, lo que se hace es cargar la jeringa de insulina. Aquí está la jeringa, y lo que hacemos es una recomendación, mover las manos de un lado para el otro con la jeringuilla en la mitad, 10 segundos, perdón, 10 veces, ¿ya? Hacemos así, entonces hacemos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ahí sí, con eso está suficiente para que podamos colocar. Agarramos el gordito, como dice la indicación, no siempre en la misma zona, tenemos que ir cambiando. Los endocrinólogos le explican, nosotros como médicos generales que le estamos mandando al paciente, les decimos, por favor, ustedes tienen que decirles, mire, por favor, le explicaron cómo se tiene que inyectar la insulina. Ustedes de internos, cuando les digan descarga la insulina, no se queden solo con descargarle el frasco de insulina y mandarle al paciente, ¿sí? Explíquenle, o pregunten. Usted ya tiene todo claro de la insulina, sabe dónde ponerse, sabe cómo tiene que colocarse, y dice, no, no sé, el médico que me trataba no me informó. Entonces decimos, a ver, licenciada, por favor, traiga una dosis de insulina, pongamos al paciente esta dosis que le va a tocar antes que se vaya, mostremos de cómo se hace, indiquémosle que a ver si él mismo puede hacerlo, porque él se va a tener que inyectar insulina en su casa, tiene que saber cómo va a hacerlo, no puede contratar a una enfermera para que venga a colocar a la casa, y tiene que saber bien cómo hacerlo, ¿ya? Se toma el gordito, se aplica la insulina a 90 grados, se aplasta todo el émbolo, se va toda la insulina, no se tiene que fregar después de colocar la insulina, no se tiene que desinfectar con alcohol tampoco, solamente se limpia con agüita, y está puesta la insulina, ¿sí ven? Siempre ir cambiando alrededor del ombligo, a los flancos, aquí a los lados, en las partes lumbares, si que como, si alguien que le coloque, o si no, en los flancos, en la cara interna de los brazos, en la cara interna de los muslos, en la cara externa de los muslos, y así se va variando para que el paciente no haga un problema de la insulina que se llama lipodistrofia, que se va haciendo como engrosamientos de tejido subcutáneo. Ya. Bueno, entonces, la insulina en sí, sobre todo las insulinas que vienen de tipo humano, como esta, insulina humana, de acción recombinante, tienen el riesgo de producir reacciones alérgicas, porque son componentes biológicos no de tipo sintético, y también las que vienen derivadas de cerdo, de bovino, pueden causar alergia. Entre las primeras dosis de insulina, que son de origen biológico, siempre se pide al paciente que la insulina esta tiene que recibirla en el hospital, y nosotros estamos atentos de ver que no haga una alergia que en la mayoría pueden ser leves, sobre todo en el sitio de inyección,
que comunicamos al médico tratante que lo está viendo, o una alergia que podría ser severa con una reacción anafiláctica, que sería, pero un caso en millón, ¿no? Entonces, en todo caso, hay que estar atentos a eso también y acordarnos. Miren cómo viene aquí, 100 unidades por cada ml, es mi insulina, que le vemos lechosita, ¿sí o no? Esta lechosa, o está cristalina, bueno, no está cristalina esta. Entonces, esta, por ejemplo, sería una insulina de acción rápida, habría que verle a cuál de la PDS, ¿sí? Entonces va a ser una rápida. Y así, tenemos que esto ya, como digo, no vamos a ver solo esto, no nos quedamos aquí. ¿Cuándo vamos a utilizar insulina cristalina? Que es la insulina de acción rápida. En los casos en que el paciente va a su casa con esquemas asociados a una insulina cristalina, por ejemplo, más una insulina lenta, o una insulina cristalina más una insulina intermedia, por decir, si no tenemos para la Lispro, que es la mejor, realmente es la mejor la Lispro que la insulina cristalina, para a la casa. Pero en los casos agudos, como cetoacidosis, por ejemplo, utilizamos insulina cristalina. Y la dosis que utilizamos es esta, ¿sí? Utilizamos la dosis inicial en cetoacidosis diabética, obviamente, estamos hablando, va a ser de una dosis de carga de 0,15 unidades por kilo de peso en la primera hora. Y vamos a hacer una bomba de insulina para que tengan una idea. Y luego vamos a utilizar una dosis de 0,1 unidad kilo hora las siguientes horas hasta que el paciente salga de la acidosis. ¿Ya? Vamos a hacer una bomba de insulina. No sé si la tengo acá preparada, ¿sí? Entonces tenemos la bomba de insulina en la que el paciente le vamos a preparar 100 unidades de insulina. ¿Cuántas son 100? 1 ml, ¿ya? Insulina cristalina, insulina rápida. Y le vamos a poner en 99 ml de solución salina, está forada, un total de 100, tenemos 100 en 100, ¿sí? La relación que tenemos es, por lo tanto, de cuántas unidades por cada unidad por cada ml, 1, 1. Tenemos 100 en 100, 1, 1. Y vamos a empezar con una dosis. Digamos que le vamos a dar la primera dosis de 0,15 unidad por kilo para la primera hora. ¿Cuánto nos sale un paciente de 70 kilos? Digamos que tenga el paciente 70. Nos sale 0,15 por 70, nos sale 10,5. El paciente va a requerir 10,5 unidades en la primera hora. Si tenemos ya preparado así 100 ml para las primeras horas, al paciente en una bomba de difusión continua le deberíamos poner, como está a la derecha, 10,5 ml por hora. ¿Cuánto le está dando? 10,5 unidades para la primera hora. Esa es la recomendación que nos da Diabetes Care. Y para las siguientes horas, dependiendo de la respuesta, porque vienen más cosas que hay que explicar, que debe bajar la glucosa por lo menos 75 miligramos por decilitro, o sea, más cosas clínicas, ¿ya? Pero para no meternos mucho ahí, vamos a ver que el paciente empieza a responder, empieza a bajar la glucosa, digamos así en términos generales. Vamos a dar las dosis ya siguientes, que va a ser en cetoacidosis, de 0,1 unidad kilo hora. Entonces, la primera hora le diste a 10,5 ml hora, las siguientes, como el paciente pesa 70 kilos por 0,1, nos sale 7, y como tengo la relación de 7 unidades por cada ml, serían 7 ml, 7 ml por hora. ¿Ya? Y así seguimos manejando hasta que baje la glucosa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la glucosa baje, como el paciente con cetoacidosis va a tener cifras promedio de 250 miligramos para arriba. Cuando ya baja a menos de 200, no es que seguimos dando de manera indiscriminada la insulina hasta que baje a 100, ¿no? Sino que cuando baje hasta 200, vemos si el paciente sigue con cuerpos cetónicos en la orina, que es donde se puede manejar fácil con estas tiritas que sirven los exámenes de laboratorio. Se le meten una tira en la orina así y ven si está con cetonas en la orina. Si sigue con cetonas en la orina, el paciente sigue con cetoacidosis. Y obviamente si tiene una gasometría, hacen una gasometría y ven si tiene acidosis metabólica. Pero realmente la tira de orina es sumamente fácil, ¿no? Meten la tirita y en un segundo leen y dicen sí, siguen marcando aquí cetonas, deben seguir tratando con insulina. Pero para que ya no baje mucho la glucosa después de unas horas, cuando baja menos de 200 miligramos por decilitro en la cetoacidosis, le ponen otra vía venosa, otro suerito, con dextrosa 5%, para que quede un goteo suavito para 24 horas. Entonces ustedes dicen, le voy a dar 1000, que es una dextrosa 5, viene con 1000 ml, deben haber visto ya, son más ya preocupados, fotos y todo de cómo vienen los sueros de dextrosa. Entonces viene en 1000 ml, la dextrosa 5, y vamos a dejarle un goteo para 24 horas. Hacemos 1000 para 72, es decir, para el número de horas por 3, ya sabemos, y nos sale el goteo de la dextrosa, que va a quedar a promedio de 15 gotas por minuto. Entonces dejamos 15 gotas por minuto, con
justo en ml por hora y está goteando glucosita para prevenir hipoglucemia. Y seguimos tratando con insulina hasta que el paciente ya no esté haciendo cuerpo cetónico. Cuando ya deja de hacer cuerpos cetónicos el paciente, que más o menos serán 24, 48 horas, máximo 48 horas, empezamos con el esquema de insulina en el pH. Quitamos la insulina cristalina. ¿Ya? Es como para tener una idea ya de una dosis de insulina. ¿Sí? Bueno, tenemos 9:53, se nos acaba el tiempo. Entonces, no hemos visto todavía los otros fármacos, no podemos hacer otra lluvia de ideas, dejemos más para la próxima clase. Y solo les voy a dar unas 2 últimas diapositivas, ¿ya? O quieren ya descansar, para que si quieren otra clase, más bien para que se refresquen un poco. ¿Tienen otra clase ya mismo? Sí, la prueba, la solución. Tienen prueba. Más bien dejémosles ahí, ¿ya? Para no saturarles mucho. Descansen. El día lunes nos vemos en clases. Continuamos el tema.